Sí, sí, lo pongo así. Y la primera parte, se perdió. Sí. Ok. Sí, les decía entonces que no podemos sentirnos fastidiados ante la voluntad de Dios, ¿verdad? No debe ser una carga, no debe ser algo que nos produzca pesadez o pereza. Ahora, nuestra carne, Pablo nos hace esta advertencia, nuestra carne se opone al espíritu. Es una realidad. Y por eso, y he dado este ejemplo 1000 veces, yo creo en la iglesia ya deben estar cansados de oírlo, pero se nos hace más fácil levantarnos a las 2 de la madrugada para ver un partido durante el mundial que levantarnos a las 7, 8 de la mañana para ir a la iglesia un domingo. ¿Y eso a qué se debe, mis hermanos? A que nuestra carne se opone a las cosas de Dios. Seamos conscientes de esa realidad y luchemos contra eso. Crezcamos en nuestro deleite por la voluntad de Dios, en nuestro deleite por hacer lo que sabemos que a Él le agrada. Hagamos las cosas con fervor, con entusiasmo, con un deseo por servir a nuestro Señor. Dice, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Orad sin cesar. Y no es, yo sé que podemos estar en comunicación constante con Dios y que Él está aquí en este momento y que podemos hablar con Él, así las oraciones como la de Nehemías, ¿verdad? En un instante ahí podemos elevar una oración a nuestro Dios, podemos alabarle, adorarle en cualquier momento, pero me refiero a dedicar un tiempo del día específico para orar, para adorar a Dios, para rendirle a Él toda la honra y la gloria por lo que es, para darle gracias por sus misericordias, por su favor constante para con nosotros, para arrepentirnos delante de Él, para confesar nuestros pecados delante de Él y para orar los unos por los otros, por las necesidades nuestras y de los demás. Mis hermanos, como cristianos es un deber, pero cuánto más como pastores, maestros. Debemos enseñar con nuestro ejemplo, siendo constantes en la oración. Constantes. Tenemos que tener no solamente una actitud de oración todo el día, sino que tenemos que esforzarnos por apartar un momento del día para orar. Nuestras ovejas tienen necesidades todo el tiempo. Y a veces queremos resolverles, ¿verdad? Y queremos llegar con palabra y con consejos bíblicos y no hemos dedicado un ápice de tiempo a orar por ellos. Y se nos olvida lo crucial de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Para que ellos superen sus problemas y para que nosotros superemos los nuestros, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso Cristo nos dice, pedid y se os dará. No estamos dedicando suficiente tiempo a pedir. Y luego cuando no recibimos, nos enojamos. Cuando las cosas no salen bien, nos frustramos. Porque hemos decidido meternos con nuestra propia fuerza, como si fuéramos independientes. Hermanos, yo sé que suena trillado, pero es un testimonio de dependencia, orar constantemente. Es que usted se da cuenta de cuán ineficaz es, de cuán torpe puede ser, de cuán profundamente afectado por el pecado está, de tal manera que no se atreve a dar un paso, no se atreve a dar un consejo, no se atreve a decir una palabra sin haber orado antes, rogándole a Dios que lo utilice, que lo salve de su propio pecado en ese momento y que le ayude a hacer la obra a la cual lo ha llamado. Necesitamos del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros hermanos, en la vida de la iglesia. Necesitamos orar constantemente los unos por los otros. Debe ser una característica de la vida del creyente, como ya les dije en general, pero sobre todo y en especial de los maestros y pastores. Y si usted dice, no, yo estoy orando suficiente. Si usted dice que está orando suficiente, no está orando suficiente. Si usted cree que ya está en un punto en el que dice, yo creo que ya estoy orando todo lo que debería orar, está muy equivocado. El sentimiento del cristiano cuando dice su último amén es,
necesito orar más, espero que ya llegue el día de mañana en el que pueda arrodillarme de nuevo y seguir clamando a Dios. Nunca queda satisfecho, nunca dice, ya oré por todo, ya terminé. Debe haber una actitud constante de oración. Contribuir a las necesidades de los santos, amar a los extraños, ser hospitalarios. Ahorita esto se complica un poco, ¿verdad? No podemos ser hospitalarios en medio del COVID, pero hay formas de mostrar amor muy reales, muy activas, muy genuinas, aún en medio del distanciamiento social. Y por último, bendecid y no maldigáis. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Hemos hablado de esto en el pasado. Ese tesoro en nuestro corazón es lo que va a guiar nuestra vida. Moralmente ahora, en términos de lo que es bueno y lo que es malo, va a ser el tesoro de nuestro corazón. Y no es necesariamente la Biblia, sino la persona de la que trata la Biblia. Ese debe ser el tesoro de nuestro corazón, el tesoro de las naciones, Jesucristo. Es Él el centro y el que está reflejado en cada página, cada pasaje, cada historia de las Escrituras. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Él. Entonces, la persona que debería regir en nuestro corazón y tener el primer lugar y ser nuestro mayor deleite, la persona a la que más amemos y la persona por la que estemos dispuestos a entregarlo todo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él mismo nos dio el mayor ejemplo de amor, el mayor ejemplo de sacrificio, el mayor ejemplo de entrega. Él debe ser nuestro deleite. Somos lo que adoramos. Somos lo que adoramos. Isaías dice que los que adoran esos bichos de palo son como ellos, son como sus estatuas, son como sus ídolos. Y también la Biblia nos llama a ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Dice que al contemplarlo a Él, somos transformados de gloria en gloria. ¿Dónde podemos contemplar a Jesucristo? Para ser transformados en nuestro carácter según su imagen. Las Escrituras. No hay otro lugar. Entonces, no solamente se trata de leer la Biblia por leerla. Se trata de encontrar a Cristo en las Escrituras. Así como Él se acercó a los que iban camino a Maús y les dijo, dice que les enseñó cómo todas las Escrituras, la ley, los profetas, cómo todo trataba acerca de Él. Ese es nuestro deber, encontrarlo a Él en todos los pasajes, en todas las enseñanzas. Que el Señor nos ayude porque solo así vamos a ser transformados a su imagen, buscándole a Él, adorándole a Él, amándole a Él, sirviéndole a Él. Y así vamos a ser como Él, no en su deidad, sino en su humanidad perfecta, que eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Desde las secciones más habituales, las palabras menos pensadas, ¿verdad? Que a veces hablamos y no dedicamos mucho tiempo a pensar o no pensamos en las consecuencias o implicaciones de lo que decimos, en las cosas más sencillas de la vida, más simples, nuestro estilo de vida, ahí donde se ve nuestra cotidianidad, debemos manifestar el carácter de Cristo, incluso ahí. Entonces, no solo cuando estamos en el púlpito usamos, y ahí nos toca usar palabras de domingo, ¿verdad? Para algunos no son solo palabras de domingo, para algunos es carácter de domingo, ¿verdad? El personaje del púlpito, que es diferente, muy diferente a la persona que habla con su esposa en la casa, al que regaña a sus hijos, muy diferente al que habla con sus amigos, ex compañeros del colegio o compañeros de la universidad o compañeros de trabajo, muy diferente al que habla con gente de diferentes edades, ¿verdad? Porque quiero sentirme igual, entonces como somos, como la tienda, ¿verdad? Forever 21, entonces como nos queremos sentir así toda la vida, actuamos como inmaduros, actuamos como personas no acorde a lo que somos, no acorde a nuestra edad, ni a nuestro andar cristiano, ni a lo que deberíamos reflejar y lo que deberíamos ser en nuestra vida. Ahora, obviamente, si estoy hablando con carajillos si tengo un ministerio juvenil y estoy trabajando con adolescentes, no me voy a poner a hablarles ahí en términos de teología sistemática de seminario Farel, ¿verdad?
no es eso, pero es que no debo ponerme al nivel de ellos en el sentido de cometer sus mismos pecados y hablar como ellos hablan y vivir como ellos viven. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio y realmente mostrar el carácter de Cristo en todas nuestras relaciones, en todas las relaciones en las que Él nos ha colocado. Que el Señor nos ayude en eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas rápidamente de aplicación. No vamos a dedicar demasiado tiempo a esto para ver lo de la regeneración, pero nada más. Hemos hablado mucho acerca de la voluntad, ¿verdad? La conciencia, hablamos de las emociones, los afectos, hablamos del carácter. Tomamos en cuenta todos estos ámbitos en nuestras teorías ministeriales y en nuestra práctica ministerial. Y si no lo hacemos, ¿cómo podríamos mejorar en ese sentido? ¿Cómo podríamos empezar a tomar en cuenta al ser humano completo, como Dios lo creó completo, con sus emociones, con su voluntad, su carácter, su conciencia, sentimientos, sus afectos, todo esto que hemos hablado, de qué manera tiene peso o debería tener peso en en cómo llevamos a cabo el ministerio, donde sea que Dios nos ha acomodado. Yo sé que hay algunas que ignoramos con más facilidad y otras que les prestamos atención también con más facilidad, ¿verdad? Entonces piensen ustedes en las que más ignoran y cómo podrían involucrar más esas áreas en su discipulado, en su ministerio. La mesa está abierta, pueden levantar sus manos. No todos de nuevo, hermanos, porque era el desastre, que si todos hablan a la vez. Sí, yo quiero hacer un comentario. Sí, ¿quién habla? Emel. Emel, ok. Hola. Sí, hermano. Cuando nosotros hablamos de la voluntad nuestra, cuando Dios nos está guiando por el Espíritu Santo, obviamente tiene que ir la mente, bueno, ya propiamente el alma nuestra de la que tiene que guiar nuestro cuerpo. El cuerpo, Jesús lo dijo, a la verdad, o sea, ellos estaban durmiendo ahí los discípulos y le dice La carne es débil. la carne es débil, pero eh, eh, no podemos justificar que el hombre peca porque es débil en el sentido de que la carne es débil. No, sencillamente lo que estamos leyendo en Hoshe, todas las teologías, es que el alma, esa parte inmaterial, es la que gobierna el cuerpo, es la que tiene el poder sobre el cuerpo para no hacer lo malo. Y ahí es donde muchos se escudan de que sí, es que la carne es débil, yo pequé, pero es una excusa muy barata porque tenemos entendiendo que nosotros tenemos la mente de Cristo y al tener la mente de Cristo estamos en capacidad de poder gobernar nuestras acciones corporales y de todo. Eso es lo que quería agregar nada más. Sí, sí, de hecho. Cuando decimos que la carne es débil, ¿verdad? Y Jesús nos dice que la carne es débil, Él lo está poniendo como una advertencia. Él nos está diciendo, sean conscientes de esta realidad, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, va a haber una lucha. No es una excusa, es un llamado a ser diligentes, a ser conscientes de esa realidad, de que nuestro cuerpo es lo último que va a ser regenerado hasta la resurrección, y mientras estemos de este lado del cielo tenemos esta lucha constante en nosotros. Pablo también lo pone en estos términos, hablando en primera persona, ¿verdad? Él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Esa es esa lucha, ¿verdad? En la que todos nos encontramos ahí cuando pecamos, muchas veces es por eso, ¿verdad? No debe ser una excusa, pero tenemos que entender nuestra propia naturaleza para poder actuar conforme a nuestro entendimiento, a lo que sabemos que es verdad. Blas tenía algo que decir. Adelante, Blas. Tiene la palabra. Salió. No se oye.
No me doy Sí cuenta, es que estaba cerrado. Ah, Ahora sí. sí. Ahora sí. Muy bien. Hablando un poquito acerca de la intervención de Emel. Bueno, Sí. yo creo que cuando el Señor se refiere a la carne, igual que Pablo, no está hablando del cuerpo, está hablando del hombre de pecado, ¿verdad? De toda nuestra integridad del Mm, alma, ¿verdad? Entonces, eso es parte. Ahora, con respecto a la voluntad de Dios, básicamente y objetivamente la tenemos en la palabra. Y ujú, la aplicación de esa voluntad de Dios a nuestra vida es ahí donde nosotros muchas veces, o sea, más bien no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, ¿verdad? Producto de nuestra naturaleza caída, lógicamente, al mm, resistir de su voluntad y a querer hacer la voluntad nuestra en lugar de la de Dios, ¿verdad? ¿Y sí, por qué? Bueno, por nuestros afectos carnales, ¿verdad? ujú, Básicamente. sí. Sí, eso es todo. No contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Es un llamado Correcto, también. No correcto, contristar al Espíritu Santo. correcto. Ok. Hermanos, recordemos que hay un ala de este andar cristiano o de este volar cristiano, que es la responsabilidad nuestra. El Señor ha dejado los medios de gracia a nuestra disposición para nuestra administración. O sea, nosotros debemos ejercer buena mayordomía de los medios de gracia. Leer la palabra de Dios, orar, asistir a la iglesia, ahora virtualmente, ¿verdad? Y estar alimentándonos constantemente, exponiéndonos a la predicación de la palabra. Entonces, estos medios de gracia están ahí, son efectivos. El Señor los ha puesto para santificarnos. Entonces, ese es el propósito de Dios, nuestra santificación, es su voluntad, nuestra santificación. Los medios de gracia están ahí para santificarnos. Esos son los medios ordinarios que Él va a utilizar para hacernos crecer en nuestra fe, para hacernos crecer como cristianos. Entonces, tenemos que aprovecharlos. Y así como tenemos que aprovecharlos, podemos estorbar cuando no lo hacemos. Entonces, hay una responsabilidad real de parte nuestra. Ahí es donde contristamos al Espíritu Santo, cuando no estamos viviendo bajo su voluntad, aprovechando estos medios y buscando ese crecimiento. Que sí, el crecimiento lo da Dios, por supuesto. Él es el que nos está dando ese crecimiento por medio de su Espíritu Santo. Pero el punto es que los medios ordinarios que ha dejado, los ha dejado en nuestras manos para que nosotros los aprovechemos. Entonces, abracemos nuestra responsabilidad, lo que nos toca, ¿verdad? Nosotros no podemos transformar nuestro propio corazón, no es ahí donde llega nuestra acción. Nosotros no podemos hacer nada para ser más santos hoy en esencia. No nos podemos santificar a nosotros mismos. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero los medios que Él utiliza, su palabra, la oración, la comunión de los santos, la predicación, los sacramentos, todos estos medios de gracia, es nuestra responsabilidad administrarlos. Tenemos que aprovecharlos al máximo. Tengo dos manos levantadas. Bueno, Blas ya, don Luis. Sí, buenas noches. No, reflexionando sobre esas áreas donde uno a ratos siente que está fallando, algo que no camina bien. Creo que el tema de estar orando constantemente en todo lado, hay gente que desarrolla una capacidad especialísima y de una forma extraordinaria. Uno debería estar orando por cada cosa que cuando sale a la calle ve y produce sufrimiento a alguien o está fuera del orden divino. Uno debería estar orando. Y todas las situaciones que se le llegan a consultar, gente que llega a pedir consejo, ayuda. De pronto a veces uno tiende más a creer que puede desarrollar una habilidad especial estratégica, más que lo que puede hacer la simple, así, la simple oración. Y es al revés. Primero está el orar por aquella situación y en segundo lugar, pues, proveer aquellos recursos que uno pueda tener a la mano y que le haya dado el Señor, ya sea a través del conocimiento
o la experiencia que uno tiene. No, Entonces, sí. yo por lo menos confesaría. De parte mía, esa es una falencia que tengo. Creo que debería orar con mucha más frecuencia por las cosas que veo diariamente, por todo lado. Sí. Todo lado. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos podríamos orar más. Independientemente de cómo esté su vida de oración en este momento, todos podríamos orar más. Ahora, los que no oran o oran poco, en mi experiencia, no todos, no puedo generalizar, ¿verdad? No hay una fórmula para esto, pero muchas veces, por lo menos en mi experiencia personal y también de otros cristianos con los que he conversado, muchas veces es una falta de seguridad la que nos lleva a orar poco o orar menos, o en el peor de los casos, no orar del todo. Una falta de seguridad de la comunión que tenemos con Dios, una falta de seguridad o de confianza en sus promesas, de que Él va a escuchar, de que Él va a responder a nuestras oraciones, incluso una falta de seguridad en las promesas de perdón, porque puede ser que aún viviendo, tal vez estamos ahí, ¿cómo se dice? Chineando algún pecado, ¿verdad? Y al vivir de esta manera, delante de Dios sabemos que que hay algo ahí no resuelto, ¿verdad? Y entonces nuestra oración se convierte solamente en pedir perdón y no un arrepentimiento genuino, sino pedir perdón porque sé que estoy mal, pero no paso de ahí. O prefiero simplemente no orar del todo, porque lo único que voy a hacer es dudar todo el rato. La comunión con Dios está rota a causa de ese pecado. Estamos estorbando nuestras propias oraciones y entonces tenemos que ser muy precavidos también en eso. Y no estoy diciendo que todos los que oren poco estén en pecado, ¿verdad? Aunque el hecho de orar poco constituye en sí un pecado, pero no me refiero a eso. Me refiero a que debemos examinarnos a nosotros mismos, por lo menos hacer ese ejercicio personalmente, examinarnos y ver por qué no estoy orando. ¿No confío en Dios? ¿O confío demasiado en mí mismo? ¿O estoy tan atareado que se me ha olvidado la tarea más importante que tengo? ¿O efectivamente estoy acariciando algún pecado ahí y no estoy dispuesto a dejarlo y por eso mi comunión con Dios está trastornada? Y puedo estar en esa condición y aún así seguir enseñando, seguir predicando, puedo seguir yendo a la iglesia y aparentando, ¿verdad? Porque esa condición solamente entre Dios y ustedes está. Entonces, examínense cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. El que es de Dios no practica el pecado, es otra de las características que nos da Juan. Eh, no es que no cae en pecado, no es que no peca, pero no practica el pecado. No vive pecando conscientemente y ahí chineando algo que está mal. Que el Señor nos conceda el arrepentimiento real para darle la espalda a ese pecado y que podamos disfrutar, porque realmente es eso, es disfrutar de una vida de oración, disfrutar una vida de completa dependencia de nuestro Dios. Que Él nos ayude en esa dirección. Pasemos vamos a ver, tengo aquí 2 manos más. Blas volvió a levantar la mano. Sí. Y luego, después de Blas, Andrés, mi hermano. Mi hermano no, la bajé, pero ella se volvió a levantar sola. Bueno, ok. La voy a bajar. Está bien. Andrés, entonces. 2 cosas. Bueno, buenas noches. Yo creo que Giovanni está levantando la mano, pero está usando la parte de aplauso. Entonces, ¿Es así? por si no lo ves, me parece, no sé si yo estoy vi el aplauso y suponiendo. pensé que yo había dicho algo así, digno aplauso. Estaba aplaudiendo. Es que tal vez la parte de levantar la mano no todos la han encontrado en la parte de participantes. Entonces, yo lo Sí, digo. Giovanni, ¿estás en compu o en celular? Muy buenas noches, computadora. En compu está, si no me equivoco, tiene que abrir el chat y en Ajá. el puro final del chat, abajo, va a aparecer la opción de levantar la mano.
bueno, a mí me sale donde más bien en lugar del chat, donde dice participantes, Ajá. que dice un 16, digamos, porque hay 16 participantes, yo le doy ahí y ahí es donde me abre la opción de levantar la mano, no en el chat. Listo, ya ahora Ah, sí, ok. ya lo encontré. Ahora Ok, sí, listo. ok, Ahora sí. Perfecto. entonces ahora Muy amable. levante la mano y espera su turno. Sí. Ande, adelante. Mira, es que yo estaba pensando en lo que dijiste ahora al principio, cuando empezaste esta sesión de mesa redonda, digamos, donde podemos hablar y comentar. Y Ujú, estaba pensando que hablaste de las, de las emociones y de la parte intelectual, ¿verdad? Y el ujú. cuerpo y todo esto, ¿verdad? Entonces yo nada Sí. más quería pues compartir que nosotros en la iglesia tenemos un tipo de estudio, digamos que no lo llamamos estudio bíblico, sino que le llamamos mentoría. Ujú, Realmente es algo que alguien nos enseñó hace muchos años de lo bueno que se puede rescatar de las ujú, épocas pasadas. Y lo que tratamos de funcionar es en una triangulación. Hablamos sobre el conocer, el ser y el hacer. Y ujú. entonces Sí. durante las reuniones de mentoría, aunque sí usamos una lección o algo que el profesor, el pastor o el encargado pues prepare, yo tengo varios materiales que les puedo vender, digo, facilitar. Y entonces hacemos algún tipo de estudio, ¿verdad? Pero la intención es que la persona que está a cargo trata de canalizarlo aplicando esas tres áreas, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que podemos aprender, pero cómo eso debe transformar mis emociones, mi persona interna y cómo eso debe transformar entonces también la parte de lo que hago, o también porque no tiene una parte donde inicie y una parte donde termine, porque hay Correcto. personas en la iglesia que hacen cosas y el hacer cosas de forma obediente les ayuda a cambiar su ser interior, sus emociones, y eso Ujú. les enseña también cosas respecto Ah, a Dios, ¿verdad? Y respecto al ministerio. Y también hay personas que empiezan por las emociones, ujú. ¿verdad? Y entonces eso les ayuda a cambiar lo que hacen y lo que aprenden. Hay de todo tipo, ¿verdad? De Sí, todo sí. orden. Lo que tratamos es de usar esos tres enfoques. Ujú, Entonces es complicado, porque ahora que usted dijo que nos evaluemos, yo creo que la parte que siempre queda más relegada es la de las emociones. Me parece que esa es la parte más compleja de atacar o de atender, porque es muy fácil hablar de qué aprendemos. ujú. Digamos, realmente, ahorita estamos en una clase de seminario y estamos escuchando y estamos aprendiendo y Ujú. difícilmente vamos a ser evaluados en nuestras emociones, digamos, Correcto. Ujú. y tal vez no tan difícil, pero sigue siendo un poco lejano para Daniel evaluar lo que hacemos Ajá. como líderes, pastores, maestros o siervos o esposos, hijos o lo que sea. Ujú. Entonces realmente nos es muy fácil evaluar el conocimiento y a veces lo que hacemos en la iglesia es fácil evaluarlo porque la gente en la iglesia, digamos, se puede ponerse a ver si la gente está sirviendo, si no está sirviendo, si ya fulanito le habla perencejo, si ya se tratan bien, ¿verdad? Si hacen las cosas con buena actitud o no. O sea, ahí más o menos usted se fija en el exterior un poquito, Ujú. pero atender las emociones es un poco más complicado y muchas veces creo yo, y en mi experiencia es lo que a mí me ha costado más poder atender a la hora de tratar de hacer esas mentorías. Tengo la ventaja de que soy una persona muy emocional, digamos. Bueno, Daniel me conoce mucho y a mí esa parte pues siempre se me ha dado fácilmente, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero aunque yo puedo dar ejemplos y sí trato de inclinarme hacia esa parte también, es difícil. Yo les digo a ellos que, bueno, los que conocen tal vez Aldi, ¿verdad? Que se mueve un poco más en esta área, pero a veces les digo yo en la iglesia que deseara tener las colas del QB de Naruto, ¿verdad? Para poder entrar en la parte donde uno no puede, ¿verdad? Entrar al poder penetrar el alma y el corazón de la gente, ¿verdad? Ya Aldi ya vio que sí, ya vi que se rió, ¿eh? Y eso uno no puede hacerlo como pastor, ¿verdad? Uno trata de ayudar lo más que se puede, pero uno no logra llegar al corazón uno, ¿verdad?
físicamente, ¿verdad? Entonces esa es una parte complicada de atender y mucha gente pues cierra su corazón, ¿verdad? Sí. Estamos criados, bueno, hablo de mi persona, no dije incluyéndolos a ustedes porque no conozco todas sus historias, pero personalmente nos criamos en una iglesia donde lo más importante era lo que usted sabía. Entonces, la razón por la que a mí me dieron el púlpito la primera vez, tenía 15, 16 años, fue porque me dijeron que yo conocía mucho de la Biblia. Entonces, esa fue la única razón que me dieron. Como usted conoce mucho de la Biblia, pues predique. Entonces, a nadie le importaba la parte interna del corazón y mucho menos, o sea, tampoco la parte externa, ¿verdad? La práctica en la vida, ¿verdad? Sí, el hacer, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, simplemente quería compartirles eso. Lo que dije en broma, pues al final es en serio. Daniel sabe que yo manejo una cantidad de material que me he tomado años preparar. Y si alguien pues necesita, no lo digo por hacerme publicidad, en serio, con toda la honestidad, Daniel sabe que yo soy medio atravesado en eso y a mí me gusta siempre ver cómo ayudar con lo que yo he preparado. Y entonces, yo tengo mucho material y hay una página en Facebook que tal vez después Daniel puede facilitarles al que esté interesado. Y nosotros hemos hecho materiales porque lo que queremos es ayudar lo más que se pueda. O sea, uno tiene realmente que estar muy preocupado y muy atento en la iglesia. Es demasiado, no es llegar a dar un sermón el domingo. Eso no es preocuparse por las tres áreas, no es mencionarlo el domingo. O sea, usted no atiende el área emocional porque usted lo mencione durante el sermón. Eso, para hacerlo, usted tiene que relacionarse, compartir con la gente, hablar con la gente, disponer su tiempo para la gente, caminar con la gente, servir con la gente, corregir a la gente. O sea, realmente es un trabajo que no se puede reducir a un sermón. No se puede. O sea, obviamente todo ese otro trabajo tiene que ir con la palabra de Dios, pero nosotros nos criamos, perdón, Dani, yo pensé mucho tomar la palabra, en serio. Nosotros nos criamos en una mentalidad de que el sermón es todo lo que la iglesia necesita. Y hemos dejado de lado grandes ejemplos de personajes increíblemente profundos en las escrituras, donde un Pablo caminó con Timoteo, donde un Josué se entrenó con Moisés, ¿verdad? Donde uno no simplemente fue porque llegaban a escuchar, sino que requiere un andar muy, muy cercano, ¿verdad? Y requiere un esfuerzo de todos. Y a veces El queremos mismo Jesús con los tres. Jesús con los discípulos, claro. A veces queremos que la gente abra su corazón, sus emociones, su mente, sus acciones y nosotros estamos cerrados. Entonces eso ya inmediatamente cierra el puente de comunicación, ¿verdad? Hace imposible ese contacto, ¿verdad? En todas las áreas que la gente necesita ser atendidas. La gente puede disimular, se los digo yo, en otro momento podría hasta contarles el testimonio, pero la gente puede disimular y ser un gran cristiano a la vista de los demás. Y su corazón puede estar completamente hecho pedazos. Y la gente no se da cuenta, porque estamos ocupados evaluando si respondió bien, si se sabe las preguntas del catecismo, si conoce historias de la Biblia, entonces ya le ponemos estrellita y no vamos más allá. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles y animarlos y compartir un poco de mi experiencia y que Dios me los bendiga mucho. Hermanos, Sí. ya que tocamos el tema de las tres partes del hombre, ¿verdad? Nada más para remachar un poco, nuestro Señor Jesucristo nos vino a salvar en las tres áreas, era lo que les decía, y tienen relación directa con las tres funciones de Cristo. Como profeta, Él nos enseña la verdad, nuestro saber, conocer. Como rey, Él nos manda a hacer, a luchar, ¿verdad? Contra el pecado, contra Satanás, y Él mismo gana la victoria por nosotros, pero hay un mandato a actuar que viene de su gobierno como nuestro rey y señor, y como nuestro sacerdote viene a reconciliarnos a un nivel interno, reconciliarnos con Dios,
reconciliarnos con el prójimo, reconciliarnos con nosotros mismos, restaurarnos a nivel interior, ¿verdad? Entonces, lo que les quería decir es que yo sé que muchas, por lo menos las iglesias reformadas, que son las que representamos nosotros en el seminario, el riesgo que corremos es enfocarnos tanto en la academia y en el conocimiento que se nos olvida lo demás. Y en la medida que olvidamos lo demás, estamos deshonrando a Cristo como lo demás que Él es, porque Él no es solamente profeta, es rey y sacerdote, y es las tres cosas para siempre. Entonces, no nos juguemos, o sea, hay que darle esa seriedad a todo el ser humano y cómo Cristo ha venido a salvarnos en todas las áreas de la vida. Entonces, tengamos esa conciencia en nosotros mismos también, ¿verdad? En nuestro andar personal, porque todos de alguna u otra manera tendemos a priorizar alguna, pero a expensas de las otras. No está mal empezar con una que es la natural, ¿verdad? Andrés ya lo dijo, bueno, él es más tirado hacia el lado de los sentimientos y posiblemente ese es su punto de partida, ¿verdad? Yo en mi caso soy más tirado a la academia y ese es mi punto de partida, ¿verdad? Y sé que mi debilidad más grande es la parte de las aplicaciones prácticas. Esa es la parte más difícil, la que más me toca sentarme a pensar. ¿Verdad? Pero ser consciente de cuál es nuestro fuerte, dónde estamos flacos, nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, aquí no estoy hablando de conocimiento académico. Estoy hablando de conocerlo en las tres funciones que Él lleva a cabo. Conocerlo como nuestro profeta que nos enseña, como nuestro rey que nos guía y como nuestro sacerdote que nos reconcilia. Entonces, nuestro llamado es conocer a Dios y a Cristo, a quien Él envió, pero no es conocer de Dios, no es saber atributos de Dios y poder describir algunas doctrinas esenciales acerca de Dios porque llevé el curso de teología propia. No, es conocer a Dios en todo su ser, como la persona o tripersona que es. Entonces, ese es el llamado. Es el llamado que tenemos. Y la centralidad de Cristo en esto no se puede enfatizar demasiado porque nadie viene al Padre si no es por Él. Giovanni. Muy bien, quiero ser breve nada más. El señor Lobo habló mucho sobre la experiencia y todo lo demás. Y a ese punto, con ese punto quería empezar. Yo creo que la parte del amor, la parte de la bondad y todas las cosas que nos ha regenerado el Señor, y conocer ese Cristo, ¿verdad? El secreto está en ponerse uno en servicio a los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone en servicio a los demás, ese don de servir es el que te va a obligar a amar, a enseñar, a corregir e incluso a reconciliar al hombre con Cristo, incluyendo si es cristiano, ¿verdad? Entonces la experiencia con la que él le contaba, la que él experimentó, también yo la he tenido y yo lo entiendo perfectamente, sé lo que él está hablando. Rápidamente, por ejemplo, ya en Nicaragua tengo muchas ovejas lastimadas, ni siquiera son de congregación mía ni nada, sino de otros lados, porque muchos pastores los excluyen o los castigan o los sientan o disciplinan porque no diezman, les quiebran el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que uno realmente sea un ministro de Dios, reflejo de Cristo hacia las ovejas, uno tiene que empezar a reparar corazones, a enseñar y todo eso. Pero eso se hace a través del servicio y tener cuidado de no perder ese olor a oveja, ¿verdad? No dejar que la praxis quite o merme ese olor de oveja. Yo aquí, ahora que regresé a Costa Rica, he visitado a algunos amigos pastores y ya no son lo que yo dejé, si me doy a entender. O sea, realmente no huelen a oveja. Se creció el nivel o la brecha que había entre oveja y pastor. La distancia entre la silla y el púlpito es muy amplia. Entonces, como consejo, no se pierda eso. Yo creo que eso es donde se refleja el amor, ¿verdad? En cuanto a la oración que estabas diciendo, yo creo que deberíamos de valorarla más,
Porque la oración es un privilegio que no todo ser humano tiene. Dios dice en la Biblia que Él no escucha la oración del impío, Ujú. no la escucha, la nuestra sí. De hecho, Él dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. Entonces, si nosotros no tomamos ese valor adicional, ese plus que Él nos dio, estamos perdiendo, yo creo que lo más importante de la comunión, como es en los face to face con Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio, gracias a esa oración, un encuentro personal delante del trono de la gracia para que podamos estar delante de Él confiadamente y no cualquier criatura caída en pecados. Entonces, ese par de consejitos se los de que los tomen en cuenta, porque a nivel personal y de experiencia me han servido muchísimo cuando me ha tocado caminar por un valle de sombra. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Giovanni. Gracias. Bueno, yo sé que dije que iba a ser rápido y que vamos a terminar con lo de la regeneración. Se nos ha extendido un poco el tiempo de conversación y no es ningún problema, en lo más mínimo. El tema de la regeneración, en todo caso, bueno, no lo vamos a cubrir hoy, ya no nos daría tiempo de empezarlo en este momento porque faltan 20 para las 9 y en 19 minutos, mentira. Entonces, en todo caso, tienen sus teologías sistemáticas, ¿verdad? En algunos de los capítulos, en algunos de las secciones de antropología habla acerca de la regeneración. En otras no estoy seguro cómo están divididas Hodge y Berkhoff en ese sentido. Pero si no, material hay, es algo que se puede estudiar si lo quieren profundizar, si quieren entender bien cómo funciona. Nada más les recuerdo que es una obra del Espíritu Santo, que es algo que Dios inicia en el corazón. Es su tarea. Esa reconstrucción a nivel interior de todo lo que hemos hablado parte de una obra del Espíritu Santo, lo que Jesucristo llama el nacer de nuevo, ¿verdad? Que le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, es eso. Es una obra, es un nacimiento del Espíritu Santo, eh, completamente dependiente de Él, iniciado por Él, y en el cual nos concede la fe para creer, para responder al Evangelio de Jesucristo, y a partir de ahí, todo lo que viene después, toda la santificación y todo este proceso en el que estamos, descansa en la obra de ese mismo Espíritu. Necesitamos ser regenerados para que haya fe, necesitamos ser regenerados para creer en Cristo. Y entonces eso pone nuestras mentes en perspectiva, yo creo, porque primero nos despoja de cualquier sentimiento de mérito, porque yo creí, porque yo puse mi confianza en Cristo en algún momento, pero si lo entiendo correctamente, sí, es cierto, cuando escuché el Evangelio respondí con fe, pero ni siquiera esa fe es mía. Esa fe fue puesta ahí por el mismo Dios que me llamó a través del Evangelio. Entonces, toda la gloria es suya, la salvación es suya de principio a fin. Y también nos quita una carga cuando predicamos el Evangelio, porque no se trata de cuántos levantan la mano y cuántos aceptan a Cristo. Se trata de predicar el Evangelio con fidelidad y el Espíritu Santo hará la obra en aquellos a los que el Dios Padre ha escogido, aquellos por los cuales Cristo Jesús murió, su pueblo, sus elegidos. Y no nos toca saber a nosotros quiénes son elegidos y quiénes no. Lo que nos toca es predicar con fidelidad el Evangelio y confiar en la obra del Espíritu Santo en los suyos. Y demos muchas gracias a Dios si somos hoy contados entre los suyos, porque esa obra es completamente de Dios. Y que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Si quieren profundizar de nuevo en ese tema, hay muchos recursos, mucho material. Gracias, Nathan. Las confesiones abordan el tema de la regeneración, ¿verdad? Yo les puedo pasar los artículos para que lo estudien. Es más, no, voy a dejarle la tarea a Nathan, ya que lo mencionó. Del libro de las tres formas de unidad y de Westminster, de los estándares de Westminster, cuáles puntos, cuáles artículos, cuáles preguntas y respuestas tratan el tema de la regeneración. Y André, si podés en el chat de la clase compartir también el link a la página que mencionaste de Facebook para donde están todos esos recursos
que mencionaste, que están ahí a disposición de todos. Sí, es un montón. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Andrés, sí, ya que abriste el micrófono, si puedes terminar con una oración. Claro. Oremos, hermanos. Gracias damos, Señor, por la oportunidad que nos has regalado el día de hoy de compartir juntos este tiempo con tu palabra. Gracias porque usas a Daniel, Señor, para ayudarnos a conocer y reflexionar más, Señor, sobre tus enseñanzas, Padre Celestial, y conocerte más. Rogamos, oh Dios, que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido, la relación que estamos creando unos con otros, Señor, todo sirva para la edificación de tu reino, Padre Santo, que seamos edificados nosotros, nuestras iglesias, nuestros ministerios, Señor, para llevar gloria a Jesucristo. Rogamos, Padre Celestial, que tu palabra obre en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, Padre Santo. Damos gracias infinitas, porque hemos sido llamados, oh Dios, para servirte. Y úsanos para el cuidado de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, de esta manera quedamos despedidos esta noche. Recuerden continuar ahí con las guías, van a estar abiertas hasta el sábado igual, y voy a procurar no olvidar subir las nuevas el sábado. Y igual la guía, el formulario de los versículos también va a estar ahí hasta el sábado para que lo completen. Y pues nos vemos de hoy en 8 si Dios nos da vida y salud por el mismo canal a la misma hora.